El juicio del gran trono blanco, basado en Apocalipsis 20 del 11 al 12. Dice Apocalipsis: Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué es el juicio del gran trono blanco? El juicio del gran trono blanco se describe en Apocalipsis, y es el juicio final antes de que los perdidos sean echados al lago de fuego. Sabemos por Apocalipsis que este juicio tendrá lugar después del milenio y después de que Satanás y la bestia y el falso profeta sean lanzados al lago de fuego. La Biblia también menciona que los libros fueron abiertos. Estos libros contienen los registros de las acciones de todo ser humano, tanto si son acciones buenas como acciones malas, porque Dios conoce cada cosa que se ha dicho, hecho o aún pensado, y Él recompensará o castigará a cada uno de acuerdo a sus obras. Recordemos que las obras, si nosotros estudiamos la Biblia, no son las que salvan. Solamente nuestro Señor Jesucristo tiene el poder para perdonarnos y salvarnos. Bien, vamos a entrar entonces a este tema que sería el juicio del gran trono blanco. Este juicio, según la Biblia, será el último juicio del ser humano. Aquí van a participar todos los hombres, tanto vivos como muertos. Ahora, nosotros debemos aclarar algo aquí. Este juicio va a ser muy diferente al juicio que nosotros hemos visto en los anteriores videos, que sería el tribunal de Cristo. Entonces, nosotros no debemos confundirnos con estos dos juicios que claramente parecen igual, pero en la Biblia están muy bien diferenciados. Entonces, el tribunal de Cristo es un juicio donde se juzgan las obras, pero de los creyentes. Este juicio se lleva en el cielo. Sin embargo, el juicio del gran trono blanco es tanto para personas que han aceptado a Jesús, eso lo vamos a ver más adelante, pero que no han tenido la oportunidad de participar en el tribunal de Cristo. Pero también aquí van a ser juzgadas la mayor parte de las personas que ha pasado su vida rechazando a Dios. Entonces será el último juicio del ser humano. ¿Por qué debe haber un juicio? Es la pregunta que nosotros nos hacemos. Solo en el 2017 en el mundo hubo 500.000 de asesinatos. Muchos de estos casos no fueron juzgados. Y eso contando hasta el año 2017. Hoy que estamos en 2024 y demás, entonces este número se incrementó aún mucho más. El hombre ha cometido pecados inimaginables. Por ejemplo, en Latinoamérica 70 millones de niños están en la pobreza. Y de esos niños, 2 de 3 sufren todo tipo de abusos. Entonces, y estos casos pocas veces son juzgados por las autoridades que nosotros tenemos en nuestros países. Entonces, muchas veces las personas que hacen el mal no reciben una consecuencia de esa maldad que están cometiendo. Entonces, las personas piensan que Dios nunca les va a juzgar. Hay un dicho que dice: los molinos de Dios muelen lento, pero muelen seguro. Es decir, el Señor Jesús es muy paciente para que todas las personas se arrepientan, pero sin embargo nos va a juzgar por nuestras obras. Entre los años 2010 y 2014 ocurrieron unos 56 millones de abortos, esto solo los abortos que han sido registrados. Hay muchos abortos que son clandestinos, que no se registran, los cuales también son millones. Entonces, estamos asesinando no solamente por el crimen que está ahí, sino también ni los niños inocentes se salvan de todo esto, por personas o por padres, por madres que son irresponsables
ocurre en lo que son estos asesinatos llamados aborto. ¿Cuándo será el juicio del gran trono blanco? La Biblia es clara respecto a eso. Nos dice que el juicio del gran trono blanco va a ser después del reinado de Cristo de los 1000 años y después de que Satanás y sus demonios sean echados al lago de fuego. Entonces, ya con el diablo en el lago de fuego y todos los demonios en el lago de fuego, el Señor va a iniciar lo que es este juicio. ¿Quién será el juez en este juicio? La pregunta es muy fácil quizás de responder para algunos, podríamos decir que es Dios, ¿no? Apocalipsis 20:12 nos dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. En la versión griega dice de pie en frente del que está sentado en el trono, ¿no? Entonces no nos afirma que es Dios, pero dice que el que está sentado en el trono. Pero nosotros podemos inferir que nuestro Dios es rey de todo el universo. Entonces Él es el único que puede sentarse en el trono. Es importante ahora que nosotros consideremos esto, porque muchas veces hay un montón de enseñanzas que circulan por ahí que no son correctas, ¿no? Aún en este juicio van a ser juzgados lo que son los falsos maestros. Entonces es importante tener un buen maestro respecto a este juicio o al estudio de este juicio y del juicio que hemos visto en los anteriores videos. ¿Por qué? Porque no solamente es importante tener un buen maestro, sino también es importante aún más escudriñar, que significa examinar las escrituras. Nosotros vamos a ver un ejemplo aquí. En el pasaje de Lucas 23:43 dice, entonces él le dijo, en verdad te digo hoy, que significa algún día, estarás conmigo en el paraíso. Ahora, aquí hay cosas que estamos añadiendo a las escrituras. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús estaba crucificado, dos ladrones estaban crucificados, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Uno se hacía la burla de Jesús. Sin embargo, otro reconoció a Jesús como un rey y le pidió a Jesús que se acordara de él, que le salvara cuando esté en su reino. Entonces, este ladrón que reconoció a Jesús, lo reconoció como rey, porque le dijo, tú tienes un reino, acuérdate de mí cuando estés en ese reino. Y Jesús le dio una promesa. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, según los testigos de Jehová, por eso hablamos un poquito de los maestros, los testigos de Jehová, ellos no creen que los cristianos, por ejemplo, al morir van al cielo y los que no han aceptado a Jesús van al infierno, ¿no? Sino que ellos interpretan este pasaje de una manera diferente. Entonces los testigos de Jehová dicen, entonces él les dijo, en verdad te digo hoy, y ahí le agregan una coma, estarás conmigo en el paraíso. Entonces esto cambia totalmente lo que es la verdad del pasaje. Al agregar nosotros una coma después del hoy, estamos diciendo, en verdad te digo hoy. Es decir, que Jesús le está prometiendo ese día que algún día el ladrón estará con él en el paraíso. Sin embargo, esto no es correcto. Y los testigos de Jehová, no estoy hablando de las personas que salen a predicar todo eso, sino las personas que intervinieron en la traducción de la Biblia que ellos tienen. Esas personas, para hacer calzar las escrituras a sus doctrinas, cambiaron lo que es muchas cosas, en especial del Nuevo Testamento y los pasajes que tienen que ver con la deidad del Señor. Entonces, este pasaje está totalmente modificado por ellos. Pero sin embargo, el pasaje quiere decir que Jesús le hace la promesa, le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, este día mismo vas a estar conmigo. Y es una promesa que Jesús cumplió, porque ese día mismo murieron y el ladrón ese día mismo estuvo en el paraíso. Entonces nosotros, al examinar estos pasajes, debemos tener mucho cuidado, y aun cuando nosotros estamos enseñando, debemos tener mucho cuidado de estos detalles, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser el juez en este gran juicio? La Biblia nos responde que va a ser Dios, pero también que podría ser Jesús. En Hechos 10:42 dice, y nos mandó a predicar al pueblo y a testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Apocalipsis 3:21 dice, como yo también vencí,
Jesús dice estas palabras, y me senté con mi Padre en su trono. Entonces aquí nosotros podemos ver un poco la doctrina de lo que es la Trinidad. Entonces en este juicio van a participar, o el juez va a ser Dios, la Biblia lo afirma, pero también el juez va a ser Jesús. También nosotros decimos que podría ser Dios porque en Apocalipsis 5.1 dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. En los pasajes que nosotros hemos leído en Apocalipsis, habla y dice que delante de él huyeron, dice, la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos, ¿no? Esto es interesante, ¿por qué? Porque esto nos habla un poco de la ubicación de dónde va o se va a realizar este juicio, ¿no? Entonces, recordemos que este juicio va a ser un juicio inmenso, más grande aún que el juicio del tribunal de Cristo. ¿Por qué? Si nosotros volvemos a Apocalipsis 20:11 podemos leer, dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, ¿no? También dice en el 14, y en la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Pero también el mar entregó a sus muertos. Y la muerte y el Hades entregaron a sus muertos. Entonces, aquí en este juicio van a resucitar todas las personas que han muerto desde Adán, que no han sido partícipes en la resurrección de la segunda venida de Jesús. O sea, que no han sido partícipes en el rapto de la iglesia. Entonces, estas personas van a resucitar para ser juzgadas, porque Dios debe juzgar a estas personas por las obras que han cometido, sean buenas o sean malas. Entonces, este pasaje nos dice que el cielo y la tierra huyeron, dice, delante del que está sentado en el trono. Este pasaje es un poco difícil de interpretar, debemos reconocerlo. ¿Por qué? Porque la palabra tierra se refiere al planeta Tierra. O sea, si nosotros traducimos esto o nos vamos al griego y averiguamos un poco acerca del significado de la palabra tierra, se está refiriendo al planeta Tierra, no a un suelo en específico, ¿no? Y el cielo que se habla aquí en Apocalipsis se refiere al primer cielo, ¿no? Del que está hablando también en Génesis respecto a la creación. Entonces dice que la tierra y el cielo van a huir delante del que está sentado en el trono. Entonces, este pasaje también puede significar que Dios no necesitará más de sus dos testigos. Deuteronomio 30:19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y de la muerte, ¿no? Entonces, el cielo y la tierra van a testificar en contra nuestra. Muchas veces nosotros pensamos y decimos que nadie ve los pecados que estamos cometiendo, las cosas que estamos pensando o las cosas que nosotros hacemos en secreto. Pero la Biblia es clara. Dice, no se engañen porque Dios no puede ser burlado. Entonces, algunos interpretan este pasaje y dicen que puede referirse a la liberación del cielo y de la tierra que fue condenada por la caída. Recuerden que desde que Adán y Eva pecaron, la tierra también fue condenada o contaminada por el pecado. Eso está en Romanos 8:19 al 22. La tierra espera la liberación. Entonces, esto nos hace pensar que el juicio será en el espacio o en algún lugar fuera del planeta. Y esto es interesante. Por eso la Biblia menciona que nosotros no podremos escondernos. Entonces, este juicio no es tan importante quizás saber la ubicación, pero probablemente no sea en la tierra, sino sea en algún lugar en el espacio donde quepan todas las personas. Entonces imagínense, son millones y millones que el Señor va a tener que juzgar y nosotros vamos a tener que presenciar ese juicio, esperando quizás a que nuestro nombre sea llamado. Aquí la gente no va a poder escapar a ningún lugar, no va a poder sobornar a un policía o al mismo juez, entonces todos vamos a ser juzgados por igual. Por eso es tan importante que las obras que nosotros hagamos aquí las hagamos de corazón.
Recordemos nuevamente que las obras no salvan, pero un hijo de Dios, uno que ha nacido realmente, sí debe dar fruto, es decir, sí debe hacer obras buenas, no para salvarse, porque el Señor ya nos ha salvado con su sangre, pero sí debemos hacer obras buenas, porque eso es lo que produce Dios en nosotros. Al acercarnos nosotros a Dios, al estar más cerca de nuestro Salvador, nosotros automáticamente empezamos a transformar nuestra vida. El Señor actúa en nuestra vida. Entonces, si antes hacíamos obras malas, automáticamente el Señor va transformando y estas obras malas se convierten en buenas y nosotros vamos pareciéndonos más a Cristo. También en Apocalipsis menciona respecto a este juicio que van a ser abiertos libros, el libro de la vida, y eso lo menciona en Apocalipsis 20:12. Entonces, esta parte es interesante porque nosotros podemos ver que el Señor tiene todo registrado, nada se le escapa a Dios. Entonces, si vamos a querer, por ejemplo, argumentar contra Dios o mentirle a Dios y decir, yo no hice eso tal día o tal fecha, ahí están los libros registrados, ¿no? Y algunos también dicen que nos va a mostrar como en una pantalla, ¿no? En una pantalla nos va a mostrar toda nuestra vida. Entonces no vamos a tener escapatoria ni vamos a poder argumentar en contra de Dios. Ahora, ¿cuáles son esos libros que van a ser abiertos? Como primer libro, la Biblia dice en Apocalipsis 22:12 que va a ser el libro de las obras. En este libro están escritas todas las obras que nosotros hemos hecho, tanto buenas como malas. El Señor conoce, ¿no? Muchas veces hoy nosotros vemos a los influencers en las redes sociales que ellos se toman fotos haciendo obras de caridad para recibir un aplauso, para recibir un like, etc. Pero nosotros no debemos comportarnos así, ¿verdad? Las personas que hacen obras buenas por aplauso para que la gente les reconozca y han tenido su recompensa en la tierra. La Biblia dice que ya no van a tener su recompensa en el cielo porque ya han recibido en la tierra. Entonces, por eso el consejo bíblico es que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Lo que tú haces en secreto, Dios te lo va a recompensar en público. Entonces, es mejor hacer obras buenas sin que la gente se entere. Pero lo más importante es que el Señor vea las obras que nosotros estamos haciendo. También el segundo libro que se va a abrir va a ser el libro de la vida. Apocalipsis 20:15 nos habla de eso. En este libro de la vida están los nombres de las personas que van a heredar la vida eterna. Pero también no están los nombres de las personas que se van a ir al lago de fuego. También el tercer libro que va a ser abierto va a ser la Biblia. Esto está en Juan 12:48. Dice, la palabra que he hablado, ella te juzgará en el día postrero. Entonces la Biblia va a ser también el libro o la colección de libros por el cual Dios nos va a juzgar. Hay una alabanza muy hermosa que dice, ama la Biblia, lee la Biblia, sigue la Biblia, de Dios es el don. La Biblia es la palabra de Dios. Si nosotros cumplimos lo que está en ella, vamos a llegar ahí felices, ¿no? A ese tiempo. Si no han sido parte o no las personas que no van a ser parte del rapto de la iglesia, pero van a estar ahí frente al Señor Jesús y se van a regocijar porque ellos han seguido lo que está en la palabra. Y si la Biblia va a ser el libro por el cual Dios nos va a juzgar, entonces si hemos vivido conforme a la palabra de Dios, vamos a tener nuestra respectiva recompensa. Ahora, algunos quizás se pregunten y digan, ¿cómo sé que mi nombre está inscrito en el libro de la vida? Y también aquí la Biblia tiene la respuesta. Como primer punto podemos mencionar que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿cómo sé si mi nombre está en el libro de la vida? Aquella persona que ha aceptado a Jesús como su Salvador y ha entregado su vida de todo corazón a Él, su nombre está inscrito en el libro de la vida. También dice en Apocalipsis 3:5, así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida,
y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, esta es una promesa hermosa. El que venciere, dice, ¿no? El vencedor. Y si nosotros, y esto se complementa con otro pasaje, si nosotros estamos con Cristo, somos más que vencedores. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, el único medio para salvarnos es Jesús. El único que puede perdonarnos y tiene el poder y la capacidad de perdonar nuestros pecados es Jesús. Y esto la Biblia dice que es por medio de la fe, no es por medio de las obras. No importa cuántas obras hermosas haga yo, cuando llegue a este juicio, igual me voy a ir al lago de fuego. ¿Por qué? Porque no puedo salvarme por mí mismo. Por eso Jesús vino a morir por nuestros pecados, a pagar nuestra deuda. Entonces la salvación está al alcance de las personas que se arrepientan de sus pecados y pongan su fe en el Señor Jesús. La Biblia también menciona de este juicio y dice que las personas serán juzgadas según sus obras. En Mateo 7:22 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces estas personas en este juicio van a decir: pero Señor, ¿cómo mi nombre no va a estar escrito en el libro de la vida? Pero Señor, ¿cómo me vas a condenar al lago de fuego? Si yo he enseñado en tu nombre, he profetizado en tu nombre, ¿no? He echado fuera demonios en tu nombre, he hecho muchos milagros. Esta imagen que nosotros vemos aquí es la iglesia de uno de los falsos profetas más grandes de Estados Unidos. El nombre no lo recuerdo bien, pero ahí ven que muchos hermanos o cristianos están ahí como botados en el suelo, algunos temblando, otros vomitando, otros escupiendo, etc. Supuestamente este movimiento es el poder que este gran pastor, creo que se llama Benny Hinn, si no estoy mal, tiene sobre la gente, ¿no? Pero estos pastores al parecer llenan, y sus iglesias son como estadios, ¿no? Que están llenos, la gente va a montones. Entonces muchos de estos pastores que han sido falsos, que se han lucrado con la fe, es decir, que nunca han enseñado la palabra del Señor y su vida y nunca ha demostrado que ellos han nacido de nuevo y ni siquiera han conocido a Dios, simplemente agarran una Biblia y empiezan a enseñar sus propias ideas, ellos van a ser juzgados más duramente porque han hecho que muchas personas se pierdan. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, no va a hacer este tipo de actos, no nos va a hacer temblar, no nos va a hacer caer al suelo, no vamos a escupir sangre, etcétera. Cuando el Espíritu Santo venga, la Biblia dice que nos va a convencer de pecado. Es decir, nosotros vamos a reconocer que somos pecadores. Y lo que vamos a hacer es llorar y quebrarnos delante de Dios. No temblar, sino reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Cuando Jesús estaba en la tierra, tuvo muchos encuentros, por ejemplo, con la mujer samaritana. Jesús le habló a la mujer samaritana. Le dijo cuál era su pecado, ¿no? Entonces la mujer reconoció que Jesús era un profeta o más que un profeta. Y reconoció que lo que Jesús le decía es lo correcto. No empezó a temblar, no se tiró al suelo y empezó a rodar, sino reconoció. Entonces es importante conocer la Biblia. Entonces seremos juzgados según nuestras obras. También la Biblia dice algo interesante de este juicio y dice que el mar, la muerte y el Hades van a entregar a sus muertos. Eso está en Apocalipsis 20:13. El mar es muy fácil de interpretar. Todas las personas que han muerto en el mar van a resucitar, pero para una condenación eterna, ¿no? Es decir, sus cuerpos van a resucitar. Millones de personas que han sido muertas en el mar, ya sea que se han ahogado, otras han sido muertas, por ejemplo, en batallas, etcétera, ¿no? Todas esas personas van a resucitar en sus cuerpos para participar del juicio del gran trono blanco. Pero también dice, la muerte entregó a sus muertos. Todas aquellas personas que han sido muertas. En este caso, el contexto sería fuera del mar, es decir, han sido muertas en el espacio, han sido muertos en la tierra, otros devorados por animales, otros en guerras, otros en suicidios, etc. Entonces la muerte va a entregar a sus muertos.
Y también la Biblia dice, el Hades entregó a sus muertos. Esto quiere decir el Hades, el lugar de tormento. Recuerden que si nosotros nos podemos estudiar este tema del infierno, es muy diferente. El lugar de tormento, el infierno y el lago de fuego son lugares muy diferentes y no debemos confundirlos cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios. Entonces dice el Hades, estas personas que están en el tormento van a ser entregados, o sea, van a salir un momento de ese tormento para ser juzgados y ser echados a lo que sería el lago de fuego. Ahora, otra pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿qué muertos? ¿Acaso no resucitaron en el rapto? Recuerden que en el rapto resucitaron los que estaban muertos en Cristo, es decir, los que pusieron su confianza en Jesús y murieron, ellos resucitarán primeramente en el rapto. Luego, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor para recibir, juntamente con ellos, para recibir al Señor en el aire. Entonces, la primera resurrección es la resurrección de las personas que han puesto su confianza en Cristo. Ahora, ¿qué muertos van a resucitar? Primero van a resucitar los muertos, desde Adán hasta antes de la venida de Cristo. Y eso está en 1 Tesalonicenses 4:13, pero los que han muerto en Cristo. Luego van a resucitar los muertos que no aceptaron a Jesús desde Cristo hasta la batalla del Armagedón. Y también van a ser juzgados los que morirán durante los 1000 años en la tierra. Recordemos que en el reinado o en el periodo de 1000 años van a haber cientos, miles de personas que van a entrar con sus cuerpos. Luego de los 7 años de tribulación, luego de la batalla del Armagedón, van a entrar con sus cuerpos físicos a lo que son el reinado de los 1000 años. Van a vivir un tiempo y obviamente tienen que morir porque está establecido para los hombres que mueren una sola vez. Y van a tener hijos y sus hijos de sus hijos, etc. Todos ellos también van a ser juzgados. El mar entregó a sus muertos, nosotros hemos hablado acerca de esto, y un relato que se nos viene a la mente es cuando Moisés abre el mar rojo y los caballos, el ejército egipcio se ahogan, ¿no? Se refiere a ese tipo de personas. También dice la muerte, todas las personas que murieron y sus cuerpos volvieron al polvo de la tierra. 1 Corintios 15:55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces el Señor Jesús tiene poder para levantar a las personas desde el polvo de la tierra, porque del polvo hemos sido creados y al polvo volveremos. También dice, el Hades entregó a sus muertos, es decir, las almas que sufren en el infierno, los que llegaron al infierno con cuerpo y alma. En Números 16, 32 al 33 nos habla un poco acerca de esto. Dice, y la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré con todos sus bienes. Ellos y todo lo que les pertenecía descendieron vivos a lo que sería el Seol. Entonces todas esas personas van a salir de lo que sería el infierno para ser juzgados y ser echados al lago de fuego. También dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, en Apocalipsis 20:11. Entonces no hay que confundir esto. La muerte va a ser lanzada a lo que sería el lago de fuego. También el Hades, que sería el infierno, va a ser lanzado al lago de fuego. Entonces son lugares diferentes. El lago de fuego no es el infierno, es un lugar diferente. Quizás el lago de fuego es una estrella, así como el sol, ¿no? De donde no se podrá escapar. El lugar de tormento del que la Biblia habla, por ejemplo, en la historia de el Lázaro y el rico, es un lugar muy diferente también. La Biblia no lo llama cielo, lo llama el seno de Abraham. Dice que cuando el Lázaro murió fue al seno de Abraham, no dice al cielo. Y cuando el rico murió, dice que se despertó en un lugar de tormento. Y este seno de Abraham y el lugar de tormento estaba dividido por un abismo, tanto que así el rico podía ver a Lázaro, ¿no? Incluso podía conversar con lo que sería Abraham, ¿no? Que sería el seno de Abraham. Entonces esto también es interesante, no debemos confundir estos tres lugares.
El infierno es un lugar de tormento para las personas. En Mateo 5, 29 al 30 nos habla de eso. En cambio, el lago de fuego, el diablo y sus demonios es ese lugar donde ellos van a ser atormentados. Eso está en Apocalipsis 20:10. Ahora, otra pregunta que nosotros podemos hacernos es: ¿quiénes serán lanzados al lago de fuego? ¿Qué condiciones debo cumplir yo para ser lanzado al lago de fuego, ¿no? ¿O qué cosas hice en mi vida para ser lanzado al lago de fuego? La Biblia es muy clara respecto a eso. En Apocalipsis 21:8 nos habla de las características de las personas que van a ser lanzadas al lago de fuego. Dice primero los cobardes, aquellas personas que tienen miedo de decir que son cristianos. Un pastor contaba una historia muy interesante. Obviamente, cuando él cuenta la historia, aún no era pastor, era un niño, pero él comenta que él siempre ha sido el hijo de un pastor, ¿no? Cuando era niño. Y en el colegio, estaba en un colegio cristiano y tenían un culto antes de entrar a las clases. Y él nunca quería participar del culto, ¿no? Y una vez se fue a ocultar ahí en una de las aulas y le encontraron los profesores y le dijeron: ¿por qué no estás participando? Y él dijo: no creo en Dios, ¿no? Y no soy cristiano. Aun cuando su padre le había enseñado la palabra de Dios, aun cuando su padre se esforzaba mucho por servir a Dios y él había visto su trabajo. Entonces, este pastor cuenta y dice: yo cuando dije que no creo en Dios y no soy cristiano, me puse a llorar, ¿no? Porque había negado a mi Señor. Entonces, los cobardes son aquellas personas que sienten cobardía de su fe. Es decir, no quieren admitir que son cristianos. Un soldado que era cristiano, supuestamente decía, le preguntaron a él y le dijeron: ¿cómo te fue en el cuartel? Y el soldado dijo: me fue bien, nadie se dio cuenta de que yo era cristiano. Entonces, este soldado vivía como sus demás camaradas, vivía en pecado, vivía en el mundo, cosa que los demás no podían reconocer si era un hijo de Dios o no. Entonces, nosotros como hijos de Dios no debemos ser cobardes, debemos predicar la palabra de Dios. Debemos decir la verdad frente a toda la mentira que se divulga ahora en el mundo. Dice los cobardes. También dice los incrédulos, aquellas personas que no creen, ¿no? Que son ateos o que deciden ser ateos, que no tienen ninguna evidencia de que Dios no existe y no pueden probar que Dios no existe, pero aún así son ateos. También dice los abominables, aquellas personas que hacen cosas horribles, ¿no? Como tráfico de niños, asesinatos, etcétera, cosas abominables que no se pueden mencionar. Ellos serán echados al lago de fuego. También la Biblia es clara y dice los asesinos. Hay muchos asesinatos en el mundo, millones, no solamente en guerra, sino en manos de ladrones, en manos de corruptos, etcétera. Esas personas van a tener su parte en el lago de fuego. También dice los inmorales, aquellas personas que no tienen moralidad sexual, ¿no? Que tienen relaciones sexuales con niños, o los violadores, etcétera, ¿no? Ellos van a ser condenados igual al lago de fuego. Los hechiceros, aquellas personas que practican lo que es la brujería, la lectura de cartas, del tarot, etcétera, todas esas personas van a ser echadas al lago de fuego. Los idólatras, en muchos países hay un montón de ídolos, ¿no? Tanto que la vaca es un ídolo o es un dios, el ratón es un dios, o tienen imágenes que son dioses, etcétera. Todas esas personas que ponen cualquier otra cosa en lugar de Dios tienen un ídolo. Ellos van a ser echados al lago de fuego. Y también dice todos los mentirosos. Entonces, dentro de los mentirosos estamos todos nosotros. No me estoy excluyendo de la lista, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos en estos pecados, decimos: pero entonces, ¿quién se va a poder salvar? Todos vamos a ser condenados. Y es aquí donde entra el papel fundamental de Cristo. Jesús vino para salvarnos de todo eso. Él llevó todos estos pecados horribles en la cruz. Él llevó hasta lo último, murió por nuestros pecados. Entonces, el precio ya está pagado. Simplemente nosotros debemos aceptar al Señor como nuestro Salvador y aceptar el regalo de vida eterna que Él nos promete. Entonces, estas personas van a dice, tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
Y este lago de fuego obviamente va a durar para siempre. Apocalipsis 21:8. También la Biblia dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No solamente estas personas, pero si tu nombre no está inscrito en el libro de la vida, serás lanzado al lago de fuego. El Señor Jesús quiere salvarte hoy. El Señor Jesús te mira con sus ojos de amor. El Señor Jesús te llama hoy. Quizás has estado alejado de Dios. Quizás has dedicado tu vida a otras cosas. Quizás has estado en vicios, has cometido un montón de pecados y tú dices dentro de ti que el Señor no puede perdonarte nunca. Pero la Biblia dice que si tú vienes a Él, Él no te va a echar fuera. Él te va a dar una nueva vida, te va a transformar. Entonces no esperemos que todas estas cosas horribles pasen. Vengamos al Señor buscando socorro oportuno.